Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos. Gracias te damos porque a lo largo de esta reunión hemos visto cómo por tu misericordia nueva es que estamos aquí. Porque cada día tú nos das misericordias nuevas. Cada mañana las vemos y somos beneficiarios y testigos de eso, Señor. Te damos muchas gracias y en este momento queremos rogarte que seas tú el que abra nuestro corazón para estar atentos a tu palabra, porque sabemos, entendemos que tú tienes algo bueno para nosotros en tu palabra, Señor. Yo te ruego que cada uno aquí presente esté atento, porque queremos que seas tú el que hable, que seas tú el que trae el mensaje, y nos ponemos en tus manos sabiendo, como nos decía al principio Adán, atravesamos en diferentes formas valles de sombra, valles de muerte, y de todos esos valles tú nos sacas, porque tú vas con nosotros a través de esa oscuridad, Señor, de esos problemas, y te damos las gracias por ello. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias. Voy a invitarlos a que vayamos a Filipenses capítulo 1, y le voy a pedir a mis hermanos, ahí está ya la cita. Vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 30. Este es el primero de una serie de mensajes y vamos a estar considerando todo este pasaje. Entonces vamos a leerlo. Por favor, encuentren ahí, o si no en la pantalla lo tenemos. Filipenses capítulo 1 versículo 12. Sí lo tenemos, ¿verdad? ¿Lo tenemos ya todos? Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esta carta la escribió el apóstol Pablo desde la prisión. Él está en Roma, está preso,
Y la iglesia de Filipos, una iglesia fundada por él años atrás, al enterarse que Pablo había caído en prisión, le envían un donativo, una ofrenda económica para sus necesidades. Se la hacen llegar esta ofrenda a través de un hermano que se llamaba Epafrodito. Él va desde Filipos, que es una ciudad en la región norte de Grecia, en Macedonia, desde ahí va a Roma llevando esta ofrenda, pero durante el trayecto y en la estancia de Epafrodito cae enfermo de gravedad, a punto de morir. Cuando los filipenses escuchan esto, se angustian al saber que Epafrodito está muy grave, y Pablo, buscando consolarlos, les escribe la carta, les agradece por la ofrenda y trata algunos de los conflictos que estaban atravesando en la iglesia de Filipos, como había contiendas, había ciertas rivalidades, había algunas hermanas que cita por nombre que estaban en conflicto, Evodia y Sinti, que estaban por ahí teniendo sus diferencias. Pero también estaban recibiendo ataques de los judaizantes, aquellos que están queriendo a toda costa agregarle a la fe de Cristo las obras de la carne, las obras de la ley, los méritos humanos para la salvación. Todo esto está padeciendo Filipos, y ahora se agrega su conocimiento de que Epafrodito está muy grave. Entonces el apóstol Pablo envía con él la carta, les hace saber su situación y trata todos estos problemas. La carta contiene pasajes realmente hermosos, tocante al insuperable valor de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden, y los invito a que la lean, la carta, y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pablo está hablando de gozo, por otro lado, en la carta. En la escuela dominical veíamos que más de 16 menciones sobre el gozo están presentes en esta carta. Más de 16 menciones. Y lo interesante es que Pablo habla de gozo, experimenta gozo e invita a los filipenses a experimentar ese gozo estando él preso. Una situación totalmente contradictoria a nuestros ojos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo aspirar a tener gozo en medio de las dificultades? El versículo 29 que leímos ahorita nos dice que Dios mismo es el que nos concede tanto el creer como el padecer por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso el título de este mensaje es: creer en Cristo y padecer por Él son dos concesiones de Dios para nosotros. Suena un poquito contrario a lo que nosotros humanamente esperamos. Cuando hablamos de concesiones, es decir, de otorgamientos, de regalos, pues no pensamos en el padecimiento, ¿verdad? Y sin embargo, Dios nos lo concede, y vamos a ver qué tan importante y qué tan útil es para nuestra vida. Pero en el título y en el versículo 29 podemos ver cómo coexiste el creer en Cristo, la fe en Cristo y el padecimiento. Y yo lo podría decir así: si yo creo en Cristo, puedo padecer de una manera correcta, de una manera cristiana. Dice la Escritura: si padeces por malhechor, o por entrometerte en lo ajeno, o por ladrón, pues es lo que mereces, ¿verdad? Pero si padeces como cristiano, entonces gózate, encomienda tu alma a Dios, y Él te va a fortalecer, a afirmar, a establecer. Entonces, creer en Cristo me capacita para padecer como cristiano, de una manera digna, de una manera aceptable delante de los ojos de Dios. Pero vamos a ver por qué podía él creer esto o estar atravesando por esta situación. Y yo quisiera animarnos hoy, y a partir de estos domingos, a creerle a Dios, a creer su palabra, y a partir de ahí mirar la vida con todos sus problemas desde la perspectiva de Dios.
no desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva de Dios. Necesitamos creer porque es indispensable creer lo que es indispensable creer. Y esto es que Dios trabaja con lo que nos sucede y lo encamina para bien, para traer a nuestra vida gozo, ánimo y valor. El apóstol Pablo sin duda tenía en mente muchas de las promesas de Dios, promesas que él mismo había escrito y que hasta el día de hoy son nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y una promesa importante es la que encontramos en Romanos 8:28. No es necesario que lo busquen, pero esa promesa dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Si tú has sido llamado por el Señor, si tú has escuchado el llamado de Dios, si tú amas a Dios, si tú has nacido de nuevo, no importa la situación en la que te encuentres, todas las cosas ayudan a bien. No significa que todo nos va a ir bien desde la perspectiva humana. Quiere decir que a través de todas las cosas que pueden ser buenas o terribles, todas esas cosas nos ayudan a bien, porque Dios está operando, porque Dios está vivo, porque Dios está en nosotros y Él tiene esa soberanía. Vamos, por favor, entonces de nuevo al texto y vamos a enfocarnos del versículo 12 al versículo 18. Ahí lo tienen en pantalla. El apóstol entonces está en prisión y tiene estas palabras para los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor, en mis prisiones, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. De esta gran mayoría, unos con buena actitud, otros totalmente inexplicable, ¿verdad? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y concluye esta porción el apóstol: ¿qué pues? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a ir viendo un poquito más a detalle y vamos al versículo 12. El versículo 12 nos dice cómo el apóstol quiere que sepamos algo, quiere que los filipenses sepan algo. Y eso que él quiere que sepan es que lo que a él está sucediendo, y ahorita vamos a ver qué es lo que le está sucediendo, Dios lo encamina a bien. Lo que le está sucediendo, Dios lo encamina a bien, porque lo que le está sucediendo está redundando en el progreso del evangelio. Esa es la perspectiva de Dios. Lo que me está sucediendo, hermanos, quiero que sepan, es importante que lo sepan, que Dios lo está encaminando para bien. Muchos de nosotros podríamos decir: híjole, estoy en la cárcel, pobre de mí. Es un lugar terrible. Es un lugar no para estar gozoso, es un lugar para estar angustiado, para estar triste. Sin embargo, Pablo tiene la claridad, como si Dios hubiera corrido un velo y le hubiera permitido ver todo el escenario. No nada más el escenario de frente, sino también tras bambalinas, como en un teatro, viendo todo, absolutamente todo. Más allá de 360 grados, toda la realidad, la verdadera realidad. Pablo, estás en prisión, pero mira lo que me ha sucedido.
ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. En otras palabras, lo que Pablo quería que supieran ellos y que tú y yo sepamos hoy y creamos hoy es de qué manera, de qué impresionante manera aquello que le sucedía estaba siendo encaminado por Dios para bien. Y muchas cosas te suceden a ti y me suceden a mí, y habrá que revisar cómo las vemos. La invitación hoy es a verla desde la perspectiva de Dios, lo que nos ocurre. Las cosas que me han sucedido, dice Pablo, y lo menciona y lo aclara a través de la carta, pero en esos versículos, en el 7, en el 13, en el 14, en el 16, lo aclara. Las cosas que me han sucedido es que estoy en la cárcel. Pablo estaba padeciendo la prisión por causa del Evangelio. Estaba preso, privado de la libertad en condiciones muy difíciles. El apóstol podría haber estado desanimado, frustrado, triste, en angustia. Sin embargo, él estaba viendo las cosas claramente y dice y exclama: esto que me está pasando ha redundado, es decir, ha rebosado de tal manera en un beneficio grandioso. Cristo está siendo anunciado. Y dice él: y en eso me gozo y me gozaré aún. El versículo 13 nos aclara de qué manera él tenía la evidencia clara ante sus ojos para poder afirmar esto, de que su experiencia, sus circunstancias estaban redundando en el progreso del Evangelio. ¿Por qué podía ver eso Pablo? ¿Qué es lo que veía en su alrededor para poder afirmar esto? Esta es la primera razón. Dice el versículo 13: de tal manera, es decir, lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esa es una evidencia, es una prueba palpable que yo estoy viendo, decía Pablo, porque el pretorio era la guardia imperial, hermanos. Estamos hablando del Imperio Romano, y el pretorio eran los soldados de élite que custodiaban al emperador y a cada gobernador en cada provincia. Ese es el nombre en conjunto que ellos tenían. Es como nosotros cuando decimos el tri, ¿a qué nos referimos? Los futboleros, pues nos referimos a la selección nacional, nos referimos a los jugadores, y ya es un nombre propio, el tri, va a jugar el tri. Bueno, el pretorio era la guardia de élite del emperador. Y Pablo dice: ¿saben qué? Yo estoy en prisión, pero esto, en lugar de tristeza, está resultando para el progreso del Evangelio, porque, o de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, es decir, entre todos esos guardias y a todos los demás. En otras palabras, la causa de Cristo estaba siendo anunciada entre los mismos guardias, entre los abogados que iban ahí a la corte, entre los otros presos, entre los funcionarios, entre los que hacían la limpieza, entre los que iban y venían a vender, a hacer mercadería. Todo mundo estaba: oye, este hombre que está aquí, un tal Pablo, ¿sabes por qué está preso? Está preso por causa de Cristo. Está preso por anunciar a Cristo. Y empezó a correr de boca en boca. Eso es lo que significa: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está preso, pero la palabra de Cristo está corriendo libremente a través de los guardias y a través de todo el resto de las personas y todos los demás. Dice, se ha hecho claro, se ha hecho patente. Cristo estaba en boca de todos en Roma. Qué cosa tan tremenda. La adversidad era real. Pablo estaba preso, pero Dios estaba encaminando para bien su situación. Las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso. Y ahora nadie puede decir que no sabe. El pretorio sabe, todos los demás saben. Entre ellos se está hablando de Cristo. Y Pablo podía estar preso, pero Cristo no, hermanos. Y a Pablo lo podían conducir hasta el calabozo de más adentro y su palabra seguía corriendo. Sin querer, sin saberlo,
Los enemigos de la cruz estaban propagando el evangelio. Sin siquiera pasar por su mente, el evangelio estaba progresando por la misma gente que quería impedirlo. Es lo que nos está diciendo Pablo. Es lo que Dios le estaba revelando a Pablo. Pablo, no te apures, tú estás preso, pero mira, todos aquí a tu alrededor, desde el más grande hasta el más chico, en jerarquía y en edad, están anunciando y hablando de Cristo por tu causa, a pesar de que tú estés aquí preso. Hermanos, esto es de ánimo, porque no era Pablo el receptor de un beneficio privilegiado exclusivo. Tú y yo tenemos al mismo Señor. Tú y yo tenemos viviendo, morando en nosotros el mismo Espíritu. Y ese Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces podemos confiar en lo mismo que Pablo podía confiar, que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso cambia nuestra perspectiva totalmente. Eso nos permite atravesar ese valle de sombras del que hablaba Adán más temprano. Eso nos capacita para enfrentar la enfermedad, la falta de trabajo, las malas noticias, la falta de salud, cualquier cosa que quiera robarnos la paz. Si nosotros tenemos la perspectiva de Dios, que es la perspectiva correcta, podremos estar atentos. ¿Cómo está Dios encaminando esto que estoy atravesando para bien? Pero no era esa la única cosa que Pablo veía para afirmar que el evangelio estaba progresando. Una cosa todavía, yo digo, más milagrosa era lo que sigue. La iglesia en Roma, dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, es decir, otra vez, lo que me está sucediendo, hermanos, ha redundado en el progreso del evangelio. Porque miren, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, imaginémonos el cuadro. Estamos en Roma durante el tiempo del imperio mundial, el imperio romano. ¿Y la iglesia cómo estaba? Estaba en temor, estaba desanimada, no se atrevían a hablar la palabra. Y esto es muy lógico y muy natural si consideramos que Roma era enemigo del evangelio. Y el emperador romano en ese momento era nada más y nada menos que Nerón. En el momento en que Pablo escribe esta carta, el emperador Nerón era el dios de este mundo en ese momento. Así se consideraban ellos, como dioses. Y la iglesia estaba temerosa porque había mucha persecución. No tenían atrevimiento de hablar de Cristo. Estaban desanimados. Y cuando Pablo cae en prisión, ¿qué es lo natural que debería de haber ocurrido con ellos? Que todavía se hundieran más profundamente en ese desánimo, que llegaran incluso a la depresión, diciendo, pues si a Pablo lo tiene ya Nerón en la cárcel, ¿qué puedo esperar yo? Mejor me callo, mejor, como a veces nos dice Max en sus predicaciones, mejor me convierto en alguien de la secreta, ¿verdad? Que nadie sepa que... Pero vean el milagro que hizo Dios. A pesar de esa situación, a pesar de las prisiones de Pablo, y más bien a través de las prisiones de Pablo, él puede decir, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, eso es un milagro de Dios, porque la reacción natural tuya y mía ante la adversidad es hundirnos más en el temor, escondernos y refugiarnos en la angustia, ponernos a temblar, y si nos descuidamos, caer en la depresión. Es muy natural, es muy humano, es muy de nuestra carne. Por eso la invitación hoy es: acomodémonos de tal manera que nuestra vista coincida con la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas verdaderamente? Y creerle a Dios. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman.
No era pensamiento positivo del apóstol Pablo. No era yo, a ver, qué saco de no, hermanos, es fe. Es creerle a Dios. Es creer en sus promesas. Por eso él podía exclamar: hermanos, quiero que sepan esto. No puedo dejar de decirles esto. Es importante que lo sepan, para su propio provecho, para su propio gozo, para su propio crecimiento. Quiero que sepan que lo que me ha sucedido, las prisiones, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hasta los guardias de Nerón están hablando de Cristo, el pretorio. A ellos se les hace patente que yo estoy aquí por Cristo. Imagínense nada más. Y la mayoría de los hermanos, con mis prisiones, cobraron ánimo. Hermano, esto es algo maravilloso. Esto es algo que nosotros necesitamos atesorar, porque cuando Pablo ve toda esta evidencia, y sí, a pesar de la actitud con la que varios de esos hermanos estaban aprovechando la situación de Pablo, porque dice, algunos de esa gran mayoría de hermanos que se animaron, algunos anuncian al Señor como por contienda, no sinceramente, pero otros de buena voluntad. Los primeros están anunciando a Cristo por contención. ¿Y saben qué? Todavía hasta que me enteré, les dice Pablo, están anunciando a Cristo pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Yo me puedo imaginar a Pablo cuando escribió eso con una sonrisa en sus labios, diciendo, pobres hermanos, ¿cómo se confundieron? No importa, pero están queriendo añadir aflicción a mis prisiones. Pero hermanos, yo ya no me detengo a ver eso. No me detengo a ver la actitud de mis hermanos. No me detengo a ver si hacen las cosas por amor a Dios o por contienda. Lo que yo me detengo a contemplar es a Dios obrando en mi vida a través de la dificultad. Lo demás, hermanos, pues qué bueno, porque dice, ¿qué pues? Versículo 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Lo importante, hermano, no eres tú ni yo. Lo importante no son tus circunstancias o las mías. Lo importante, lo verdaderamente importante es que el nombre de Cristo sea anunciado. Porque es la única manera en que nuestros amigos, nuestros familiares puedan aspirar a tener vida en Cristo Jesús. De otra manera es imposible. Por eso Pablo, viendo la película completa, decía, hermanos, me gozo y me gozaré aún en que Cristo es anunciado. Quizá a nosotros nos haría bien ponernos en esa perspectiva y gozarnos cuando Cristo es anunciado. No cuando anunciamos pensamiento positivo, no cuando anunciamos experiencias personales de triunfo y de éxito. Aquí no había, humanamente hablando, triunfo ni éxito. Por hablar de Cristo, Pablo estaba en la cárcel. Pero podemos reconocer a Dios obrando con su soberanía a través de nuestras circunstancias, que para algunos de nosotros podrá ser la cárcel en algún momento, para otros será una enfermedad terminal, para otros será perder familiares. Hermanos, aferrémonos a la palabra y a las promesas de Dios, para cuando llegue ese momento de conflicto, de dificultad, nosotros podamos ver desde la perspectiva de Dios. Un ejemplo recurrente de esta gran verdad de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y digo recurrente porque en muchas ocasiones lo escuchamos. Los niños lo escuchan en sus clases, en sus campamentos, los jóvenes, los adultos. Es la vida de José. Ustedes recuerdan a José, apodado José el Soñador, y hasta obras de teatro en Broadway ha habido sobre este personaje. Bueno, desde el punto de vista humano, José no la pasó bien la mayor parte de su vida. Él era odiado por sus hermanos. Ellos tenían envidia de él. Y el odio de ellos, la envidia de ellos llegó a tal grado de que lo querían matar. Lo querían matar. Y si no ha sido por Rubén, el hermano mayor, a José lo hubieran matado sus hermanos.
Pero el mayor todavía tenía autoridad. Le dijo, no, no lo maten. Lo van a matar a él y nuestro padre va a morir de tristeza. No lo maten, conserven su vida. Yo estoy como su protector. Bueno, no lo matan, pero lo meten en una cisterna esperando que muera. Pero y luego llega una compañía de mercaderes y se lo venden a esta compañía de mercaderes. Todavía hacen negocio con la vida de su hermano. José llega a Egipto, vendido como un esclavo de Potifar, el segundo de a bordo en Egipto. Y estando ahí, conocen la historia, él es acusado falsamente de abusar de la esposa de Potifar y es metido a la prisión. Hasta aquí, ¿algo para gozarse? Yo creo que no. Mis hermanos me quieren matar, mis hermanos me venden, llego como esclavo, me calumnian, me meten a la cárcel. Humanamente hablando, debiéramos decir, esto ya no tiene sentido, la vida no tiene sentido. Pero al final del libro de Génesis, en el capítulo 50, después de varias cosas, José nos deja una lección de vida a ti y a mí. Y le dice a sus hermanos que cuando lo reconocen piensan, José se va a vengar y nos va a matar. Pero José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para preservar la vida de muchos, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva terrenal, hermanos. Si habéis pues resucitado en Cristo, con Cristo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las de la tierra, hermanos. Si ponemos nuestra mirada en la tierra, en las cosas de la tierra, va a venir el desánimo, porque los padecimientos son una certeza, es una realidad. El Señor Jesucristo lo expresó así allá en Juan 16:33, y esta es una, dirían los lingüistas, esta es una proposición compuesta, porque tiene dos oraciones que pueden ser calificadas como verdaderas o como falsas. Viniendo del Señor, entiendo y creo que todos entenderemos que las dos afirmaciones son verdaderas. Pero Él lo que dijo es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las dos oraciones son ciertas. En el mundo tenemos aflicción y vamos a seguir teniendo aflicción. El Evangelio de Cristo no es un mensaje falso que te ofrezca ausencia de problemas. El Evangelio de Cristo es la gracia de Dios que quiso resplandecer en tu corazón y en mi corazón para que pudiéramos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y tener así vida eterna y poder gozar así de la certeza absoluta de que a partir de hoy y hasta la eternidad estaremos ante su presencia, no importando nuestras circunstancias actuales, no importando lo peor que pueda pasar en nuestra vida. Pablo se gozaba en que Cristo era anunciado, y brevemente quiero decirles, ¿y qué hay que anunciar de Cristo? Porque eso es lo importante. Dice, en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo es anunciado, por las razones que sean. Bueno, primeramente, Cristo es Dios, y Dios se hizo carne, y lo vimos con la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso se anuncia, hermanos y amigos, que Dios se hizo carne y vino a habitar entre nosotros para poder así pagar por el precio que tus pecados y mis pecados merecían. Y Él pagó el precio en la cruz, derramando su sangre, para que tú y yo, creyendo en Él, podamos tener vida eterna, podamos tener acceso a la gloria de Dios. Es motivo de gozo. Y Pablo decía, en eso me gozo, hermanos, en que Cristo está siendo anunciado, y me gozaré aún. ¿Por qué se podía gozar aún? Lo vamos a ver el próximo domingo, porque Él dice, yo sé que de estas prisiones todavía voy a salir para el provecho y gozo de vuestra fe. Lo vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios, pero vamos a concluir con esta serie
pensamientos que quisiera se llevaran. Necesitamos estar atentos, alertas, despiertos para ver la realidad de las cosas, cómo trabaja Dios. La aflicción es parte de la vida, el padecimiento está y estará presente en nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La enfermedad, el dolor, la inseguridad, las dificultades laborales, económicas, la persecución, las tribulaciones, incluso la espada está y estará presente en nuestras vidas, hermanos. Y agárrate de la palabra, porque dice la palabra: ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38 y 39. Necesitamos creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Necesitamos creer que Él está con nosotros hasta el fin del mundo y más allá por la eternidad. Mateo 28, 20. Necesitamos creer que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, 7. Necesitamos creer que lo que nos sucede, Dios lo encamina a bien para animar a otros, como en el caso de los hermanos en Roma, para darles valor, como a ellos, para darles atrevimiento, para quitarles el temor y para llenarnos de gozo, como llenó al apóstol Pablo al ver la manera milagrosa en que Dios obró. Una iglesia desactivada en Roma por el temor de Nerón. Al ver las prisiones de Pablo, Dios milagrosamente obró en los corazones y les dio ánimo. Se animaron en el Señor y les quitó el temor y empezaron a atreverse a hablar más y más la palabra. Ese tipo de obras es el tipo de obras que nuestro Dios hace y el tipo de obra que Él hace y puede hacer en tu vida. Necesitamos creer esto, hermanos. Dios está en nosotros. Bendito Señor, gracias te damos porque el creer en todas estas promesas es una concesión tuya para los que hemos nacido de nuevo. Tú nos has dado ese privilegio de tener tu palabra y poder creer en ella. Pero también el padecimiento es una concesión tuya y queremos recibirla preparándonos en tu palabra para poder ver las cosas desde tu perspectiva, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Señor, eres impresionantemente hábil, poderoso y soberano para obrar en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Concédenos el tener fe y más fe en ti, Señor. Concédenos el creer y no dudar de ninguna de tus promesas. Concédenos el estar aferrados y tomados de tu palabra todos los días de nuestra vida. Bendito seas en Cristo Jesús. Gracias, Señor.